Tanto Mariela como Alicia llegaron a saber que Patricio era casado. Aún así decidieron llevar adelante una situación de amantes. Era cómodo, para Mariela, contar con Patricio a la hora de necesitar a alguien que le resolviera cualquier problema de mantenimiento de la casa. Si había que arreglar la canilla del baño porque goteaba, ahí estaba Patricio. Si cambiar el toma de la pared del dormitorio, también estaba Patricio, quien pedía, a cambio, un poco de comida y sexo. El caso de Alicia era similar, pero algo complicado, porque estaba separada y tenía 2 hijas adolescentes. Siendo Patricio lo único que le interesaba ejercer sus dotes amatorias, debía aguardar momentos en que no estuvieran las hijas en la casa. Aunque aprovechando que ambas transitaran la senda del entendimiento, a sus edades de 17 y 19, nada les escandalizaría ver a Patricio desnudo, y él tampoco sentiría culpabilidad, si llegara a suceder. Este tema estuvo rondando su cabeza, concluyendo en pensar que sería una interesante experiencia involucrarlas en trío, con su madre. Pero resultaba que Alicia era una mujer un tanto conservadora en sus costumbres, y no se prestaría, tan fácilmente, al juego. Cuando Alicia se cansó de los horarios que tuviera Patricio, y no poder contar con él para que se quedara a dormir hasta el día siguiente, le pidió que no se vieran más, ya habiendo sido suficiente todo el tiempo que hubieran disfrutado. Pero esto, a Patricio, no le hizo mella. Un buen día no apareció, regresando a su casa temprano a cenar, con su esposa. Sin embargo, su ansiedad por lograr una nueva conquista lo mantuvo inquieto, con signos de nerviosismo, durante meses. Tal vez Luisa, la buena y comprensible Luisa, pudiera haberle preguntado qué le sucediera, viéndolo quedarse sentado, actuando que leyera el diario cuando, en realidad, lo usaba para mantener fija su vista sobre algo, y así poder concentrarse en sus pensamientos. De esta manera se recreaba evocando amores pasados, sin sentirse culpable de sus actos, en un intento por escapar del mundano tedio que le provocaba el hecho de dividir la cama con su mujer. Y al paso de los años, Luisa se había estancado en su tarea de cocinar y lavar la ropa, y solo tener sexo una vez al mes. Y esto, haciéndolo rápido, usándolo como preludio al sueño. En la oscuridad de la habitación, los ojos bien abiertos de Patricio veían desfilar, como en una carnavalesca procesión, las figuras de Mariela y Alicia, con sus 2 hijas. Lo que más le entusiasmaba de este ejercicio, era que lo hacían completamente desnudas, siendo la rigidez de su pene mudo testigo de los hechos. Y soñaba que, cada noche, la pasaba con una mujer diferente, sin hacer distinción de edades, credos o religiones. ¿Qué más podía desear a sus 40 y pico? Sí, tal vez algo más, intentar volver a tenerlas o conseguir una nueva amante. Pero la próxima vez se guardaría de confesar su estado civil, o, por lo menos, estiraría la verdad lo más que pudiera. Así como aquellas ocasiones en que las conociera hubiera sido el resultado de las más simples casualidades, también pudiera ocurrir en la siguiente vez. Cuando creyó que concluiría el año sin lograr un nuevo objetivo, la oportunidad se presentó una mañana, en que acudiera al supermercado. Ahí estaba ella. Su figura, cubierta por una delicada película ocre, cabello castaño, blusa con diseño atigrado y pantalones de terroso color. Llevaba puestos anteojos de lentes marrones, y hasta su piel presentaba un tono terracota. Sus gestos, al hablar por su celular, atrajeron a Patricio como si fuese un chico que le enseñaran juguetes que no tuviese. Así la consideró, una muñeca, pero una de cera, reflejando fortalezas ausentes pero, a la misma vez, delicada constitución de su cuerpo. Deseó verla más de cerca, aproximándose. Se fijó en su cola,
compacta, redonda como una manzana. Y no supo bien por qué, pero la imaginó con senos pequeños, de esos que cupieran en su boca, durante el éxtasis del sexo compartido. Patricio comenzó a sudar, acelerándose su pulso ante su imaginada desnudez. Le resultó en absoluto curioso el hecho que no pudiera apartarle la vista. Sintió suma necesidad de iniciar el diálogo, no supo, en ese momento, qué decir, cómo empezar, mas la necesidad de hacerlo lo motivó de manera suficiente. En un segundo, ella volteó y lo miró, eso fue lo que creyó porque debido a sus lentes oscuros, no podía ver el movimiento ni la posición de sus ojos. Pero fue suficiente como para que ella sonriera, como si hubiese descubierto la torpeza de Patricio en no poder evitar seguir viéndola. Patricio esbozó una sonrisa nerviosa, en respuesta al estímulo recibido. Habló algo, una tontería, un saludo pequeño, casi nada, pero fue el escalón donde necesitó hacer pie para continuar. Le preguntó si soliera ir ahí, de compras. Fue lo primero que se le ocurrió, pero sirvió. Se notaba que ella tuviera ganas de hablar, que lo que había conversado por su teléfono no le hubiese resultado suficiente y que, hacerlo en vivo, en forma presencial, fuera mejor. Salieron juntos del lugar, caminando unas calles. La conversación era plena, sencilla y continuada. Le ayudó a cargar una de sus bolsas. Patricio había retornado a su condición de necesitar seducir mujeres, agradeciendo, al destino, la nueva oportunidad. Isabela era su nombre, y esto, para él, sonó a campanillas. La acompañó hasta la puerta del edificio donde tenía su apartamento, quedando en volver a verse, para lo cual, intercambiaron los números de sus celulares. Antes de llegar a la esquina, Patricio la llamó, para convencerse de que el número que le hubiera dado resultara verídico, cosa que así fue. Como un niño, se sintió avergonzado de haber hecho eso, escuchando la risa de Isabela al saber que había necesitado corroborar que todo estuviera bien. Ambos lo tomaron en gracia, como una cosa sin importancia. De regreso a su casa, se encontró, en el camino, con las hijas de Alicia, a quienes saludó con efusividad. Marita, la menor, estaba muy linda, con sus rizos rubios y sus grandes ojos que ocultaban todo atisbo de deseo reprimido. Diana, en cambio, se mostró evasiva, como si haber visto al examante de su madre le hubiera provocado revivir momentos de su vida que hubiese deseado olvidar. Se despidieron como buenos amigos, algo así como lo que Patricio siempre hubiese deseado que fueran. Al llegar a su casa, Luisa preguntó por qué había tardado tanto. Alegó que, en el mercado, había habido mucha gente. Pero no le interesó saber que su mujer lo hubiese estado esperando. Se podía decir que su día estaba hecho, que había conseguido otra conquista y ya, con eso, era suficiente. Deseó llegar cuanto antes la noche, para aprovechar la oscuridad del cuarto y recordar a Isabela. Pero lo que estimó que fuera la representación de su imagen, un placebo, transmutó en flagelo sensual, al aparecer, proyectada en el techo, la figura de Marita. Podía ver sus ojos celestes, su sonrisa aún de niña. Los labios de Patricio se estiraron de placer, no importándole, en ese momento, que hubiese reemplazado a Isabela, podría evocarla luego, más tarde, pero primero, lo haría con Marita. En un momento la vio quitarse el vestido que llevaba puesto, quedando por completo desnuda. Parecía querer transmitir, con su inocencia, toda su frescura nívea. En la penumbra del cuarto, Patricio comenzó a experimentar un sudor frío cubriendo su cuerpo. Ella extendía sus brazos, convidándolo a que se acercara, invitándolo a un abrazo cálido,
como si deseara sentirse protegida por la experiencia y la madurez sensual de Patricio. Notó su pene erguirse, viéndola andar por un espacio solo por ella conocido. Y la vio en todo movimiento de su cuerpo blanco, revoloteando sus cabellos, los que cubrían sus juveniles senos rosados, y la sombra de su vello dorado, matizando su pubis. Marita se acercó, arrodillándose ante Patricio. Tomó con sus manos su pene, recorriéndolo con su lengua, desde la punta hasta los testículos, mordiéndolos con frenesí. Patricio comenzó a agitarse, su respiración se hizo más entrecortada. Masajeó su miembro, tratando de calmarlo, aún sabiendo que fuera un intento imposible. Se dio vuelta, quitando su vista del techo, cerrando fuertemente sus ojos, un mecanismo que conocía desde chico, cuando una pesadilla lo incomodara y pudiera, así, salir presto de ella. Más de esta imagen de Marita no pudo escapar, debiendo levantarse e ir al baño, practicando una masturbación sanadora. En la quietud de la plena madrugada, decidió no volver a dormirse sino hasta después de esperar un instante, tal vez creyendo que, con eso, pudiera refrescar sus pensamientos e intentar soñar con Isabela. Sin embargo, encendió su celular, como llevado por un impulso, una acción mecánica, buscando, en Internet, páginas de jovencitas que se pasaban la vida efectuando mohines y poses graciosas frente a cámaras en vivo. Y esto no hizo más que reforzar el recuerdo de Marita, porque en cualquiera que viera, le parecía estar frente a ella. Volvió a la cama y se recostó, para despertar, con la luz del nuevo día, notando que su teléfono había permanecido encendido y fijo en las páginas que hubiera visitado. Luisa ya se había levantado, y el hecho que pudiera haber espiado su celular, lo mantuvo inquieto durante todo el desayuno, comprobando la desacostumbrada serenidad que imperaba en la cocina. No había vuelto a pensar en Isabela, dándose cuenta que existiera la posibilidad que no la hubiese soñado, y que este hecho hubiese sido reemplazado por Marita. No lo recordó, notando especial malestar en lo ingerido. El inusual silencio de Luisa consiguió incomodarlo, trató de contrarrestar su influencia haciéndole mimos, hablándole de otros temas, lejanos y ajenos a los que ella estuviera imaginando. Salió por un momento, necesitando estar solo, tener una oportunidad de llamar a Isabela. Pretendió saber si pudieran verse una mañana, lo que sería imposible para ella, por su trabajo. A Patricio le resultaría difícil evadirse de su casa al atardecer, hecho que se tornaría muy sospechoso para Luisa. De todas maneras, se aventuró a proponerle el sábado siguiente. Cuando cortó la comunicación, viendo que era cercano al mediodía, no supo bien por qué, de inmediato, recordó a Marita. Estaría por salir del colegio, sabía dónde quedaba y podría pasar a buscarla. Se dirigió al establecimiento, llegando justo para verla salir. Enorme placer lo inundó, saludándola, y ella le correspondió con una sonrisa auténtica. Estaba hermosa con su uniforme. Caminaron un par de calles, acompañándola a tomar el bus. Como si fuese su custodia, recién se despidió de ella al dejarla en la puerta de su casa. Durante el regreso, ya se había decidido, debiendo recurrir a todos sus mecanismos de persuasión para que Marita fuera de él. Por de pronto, quedaba el sábado y la confirmación de la salida que haría con Isabela. La actitud de Luisa, ante los secretos mensajes que Patricio recibía en su celular, se tiñó de una alta sospecha, y esto él lo notaba, mas ninguna otra cosa podía hacer salvo leerlos en privado, o silenciar el audio de las llamadas entrantes. Luisa, la buena, la comprensiva, callaba o hablaba de otra cosa. Pero muy en su interior sabía que algo estaba sucediendo con su esposo. Al llegar el sábado, a la noche,
terminó de cenar y dijo que saldría a tomar unas copas con un amigo. No encontró mejor excusa, por ser un día y una hora impropia. Y tampoco le importó lo que pensara ella. De hecho, nada dijo, viéndolo abrir la puerta de calle y salir. Había quedado con Isabela de encontrarse en un bar, distante un par de calles de su casa. Isabela volvió a utilizar tonos terrosos en su vestimenta. Y cuando la vio, sentados frente a frente, y con otra iluminación, no le pareció ser su piel tan de cera, como la hubiese conocido. Había una posibilidad que se hubiera maquillado en demasía para ir al mercado. Pero esta vez, su cutis pálido denotaba rugosidades y manchas moradas en ciertos rincones de sus mejillas. Durante la conversación, pensó solamente en tener sexo con ella y nada más. Y que no pensara o creyera que la relación continuaría. Hasta fuera posible que le confesara ser casado, a ver cómo reaccionara. Pero prefirió decírselo una vez terminado de amarse, convenciéndose que ella, de inmediato, se sintiera haber sido usada, no deseando volver a verlo. Patricio pensó que todo sería mejor. Un cosquilleo recorrió su estómago ante el pedido de irse del bar para caminar un poco. Y si fueran tomados del brazo podría, fácilmente, presentarse mejor la ocasión para tener sexo. La calle estaba silenciosa. Charlando de cosas sin importancia, al pasar por la puerta de un hotel la instó a entrar. Isabela se resistió, pero él aprovechó de su fuerza, logrando introducirla en el vestíbulo. Ella mantuvo su negativa, por lo que recibió una cachetada, diciéndole que no deseaba verla más. Salió a la calle, malhumorado, intentando calmar su ansiedad. Al menos, con Luisa podría tener sexo rápido, y luego nada más. Al llegar a casa, la encontró dormida, quedando Patricio en el living, bebiendo una taza de café, entreteniéndose visitando páginas de jovencitas, en internet. Pero esto no logró atenuar su deseo, sino todo lo contrario, pensando en Marita y lo que haría con ella, si la tuviese ahí, en ese momento. Se desvistió, yendo a acostarse, para pensar solo en su cándida imagen. Podía verla en la oscuridad. Y ahí estaba él, también, abrazándola, besando sus labios rojos, acariciando sus senos, sus cabellos de dorado trigo. Cuando comenzó a quitarse el vestido, notó que su pene se endurecía. Tomándola con delicadeza, la recostó, deleitándose bebiendo el néctar de su pubis. Debía idear alguna estratagema para verla en secreto. Ansiaba poseerla, cubrirla con sus sentidos exaltados, quedando en un agotamiento extremo. Sus manos, en la penumbra, imaginaban que recorrían su joven y tersa piel. Podría dibujarla con su lengua, desde el cuello hasta la punta de sus pies, permitiendo que ella se encendiera de pasión, pidiendo ser penetrada al instante. Patricio la tomó de las piernas y lo hizo, lo más delicadamente posible, gozando, ambos, de un orgasmo compartido. El domingo fue un tormento para Patricio, soportando viéndolo trascender con una pasividad única. Luisa lo notó cual si fuese fiera en su encierro, dando vueltas por la casa, fijándose qué cosa pudiera hacer, para matar el tiempo. El lunes, a la mañana, lo reservó para pasear por el barrio. Su verdadera intención fue hallar un departamento para alquilar. Tuvo suerte. Encontró uno, cerca del colegio de Marita. Pequeño, pero, para él, suficiente. Segundo piso, de ventanales que daban al patio interno. Un lugar perfecto para tener sus encuentros íntimos con Marita. Dispondría una colchoneta en el piso, y nada más.
Ninguna otra cosa necesitarían. Con parte de sus ahorros y algo de los que Luisa tenía en la misma cuenta bancaria, pagó un mes por adelantado. Luego vería cómo reponer el dinero, sin que se enterara. Ya tenía todo listo, ahora podría ir a esperarla. Se llevaría una gran sorpresa, le diría de ir a estrenarlo, juntos. Y por fin la tendría, en un lugar discreto. Marita, su ángel. Pero no iba sola, sino de la mano de un compañero. Patricio pensó que fueran muy buenos amigos, pero esto se diluyó cuando los vio apartarse unos pasos de la puerta del colegio y darse un formidable beso. El rostro de Patricio se incendió de cólera. Su Marita estaba de novia. No deseó creerlo. Los ojos de ella le habían dado a entender que se entregaría solo a él, a nadie más. Tenía que hablarle, aclarar las cosas con ese muchacho. Al cruzar la calle, no vio el auto que pasaba a gran velocidad. Cuando abrió sus ojos a la penumbra del cuarto, creyó que se encontraba en su dormitorio, y que todo había sido un sueño. Al intentar incorporarse, no le fue posible. Sus músculos no respondían. Le habían puesto una máscara cubriendo su nariz y boca. Al ceder la penumbra, se encontró en una habitación, rodeado de aparatos y tubos de oxígeno. Ahí estaba Luisa, su querida Luisa. Se aproximó para explicarle que había tenido un accidente, y que la rotura de su espina dorsal lo había dejado cuadripléjico. Luisa, la buena, metió su mano por debajo de las sábanas, acariciándole el pene. Al notar su flacidez, dijo que ni siquiera eso le serviría. Fue a su cartera, sacando el celular de Patricio. Se lo acercó a los ojos, para que viera el mensaje de texto que le enviara una tal Isabela, criticándolo y advirtiéndole que haría una denuncia por maltrato. Patricio, inmerso en su quietud, clavaba la vista en el techo, ya nada importándole. Luisa, en un último acto de bondad, desconectó el respirador.